pero yo quería conocer cuál había sido desde el principio la actitud de la Iglesia con los sacerdotes que abusaban sexualmente de menores. Me reuní con el padre Tom Doyle en Boston. El padre Doyle es un experto en derecho canónico y ha dedicado los últimos 19 años a defender a víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. El padre Doyle trabajó en la Embajada del Vaticano entre 1981 y 1986. Formaba parte del sistema. Una de sus obligaciones consistía en seleccionar a los candidatos para la dignidad de obispo. En 1985, el padre Doyle, el reverendo Michael Peterson del Instituto San Lucas y el abogado Ray Mutran elaboraron conjuntamente un informe. En él se mostraba con todo detalle que era tal la cantidad de sacerdotes con conductas sexuales incorrectas que el asunto alcanzaba unas enormes dimensiones. En ese informe, el reverendo Peterson advierte a los obispos de que la atracción sexual hacia los menores es una enfermedad para toda la vida y el tratamiento más apropiado debe durar también toda la vida. Peterson aconsejaba a los obispos que en el caso de recibir alguna queja que pareciera tener credibilidad, retiraran inmediatamente al sacerdote de la parroquia y le suspendieran de sus deberes ministeriales. Además, el informe recordaba a todos los obispos que la ley les obligaba a informar sobre cualquier abuso sexual. También hacía hincapié en que el incumplimiento de este deber podría traer consigo demandas judiciales contra la Iglesia. El informe fue remitido a la conferencia episcopal y... Recibí una llamada telefónica del obispo diciéndome que me olvidara de todo el asunto. No me dijo por qué, nunca lo supe, no me dio ninguna explicación. La jerarquía de la conferencia episcopal ignoró el informe. El padre Doyle no fue confirmado en su puesto de la Embajada del Vaticano en Washington. Se había creado enemigos en la cúpula de la Iglesia. Pensé ingenuamente, en cuanto se enteren, querrán hacer las cosas bien. Sabemos que lo harán, son nuestros líderes, es nuestra Iglesia. Ellos son los que toman las decisiones y no hay la menor duda de que querrán proteger a los niños. Y justamente fue todo lo contrario. Me quedé estupefacto. Pero siguió con su labor como sacerdote y con su dedicación a las víctimas de abusos sexuales. No se rindió. Ha permanecido junto a nosotros todos estos años y estamos encantados. Encontró un trabajo estable como capellán en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Antes yo era conservador, defensor de la ortodoxia, seguidor de la doctrina oficial hasta el final. Pero creo que ahora me he vuelto radical. En la conferencia de la voz de los fieles en Boston, el padre Doyle recibió el premio de sacerdote de la integridad. ¿Cuál será su idea sobre la razón por la que los obispos ignoraron su informe en 1985? Existía un gran temor de que los de fuera se enteraran de lo que estaba ocurriendo en el seno de la Iglesia. Y creo que el núcleo de la cuestión, lo que más miedo les daba era la pérdida de poder, de prestigio y de imagen. El síntoma principal de esta enfermedad es la idea equivocada de que el clero, especialmente según se va ascendiendo en el rango, está por encima del resto de los creyentes, merece privilegios incuestionables y estatus especiales. Es el guardián de nuestra salvación y el garante del favor del Señor para con nosotros. Pero el síntoma más mortífero es la desenfrenada adicción al poder. Acompañé al padre Doyle en su visita al despacho del fiscal del distrito de Boston. Cae en miércoles y tendré que prestar declaración ante un tribunal al día siguiente. Debido a sus conocimientos de derecho canónico y su experiencia como sacerdote, 12 tribunales estadounidenses llamaron al padre Doyle a declarar en el curso de sus investigaciones sobre el papel de los obispos en el encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Ahora están indagando en lo que yo considero la cuestión más importante, el encubrimiento. ¿Sigue en pie nuestro encuentro de mañana? Me enteré de lo del padre William a través de una de sus víctimas y conseguí verme con él. Era un sacerdote pederasta que jamás había sido secularizado. Durante años había sido el párroco de la iglesia de Oak Forest, un suburbio de Chicago en el estado de Illinois. Cuando me entrevisté con el padre William, él acababa de salir del hospital. Me contó que había estado a punto de morir. Sí, lamentablemente ha llegado el momento de podar estas rosas. El sexo con niños estaría muy mal. Me refiero a menores de 12 o 14 años. Eso hubiese sido ir demasiado lejos. Pero de 14 años en adelante era una especie de jugueteo, por decirlo así. Lo importante era no ser descubierto. Y uno aprendía a no ser descubierto.
A algo más de 1 kilómetro al sudoeste de Chicago está el condado de Putnam, una tranquila zona rural muy popular como lugar de vacaciones. El padre William me contó que fue aquí, en sus primeros tiempos como sacerdote, donde empezaron a encubrirle. Un ejemplo fehaciente de encubrimiento por parte de la Iglesia y las autoridades civiles. Junio de 1979. Condado de Putnam, Illinois. Cabaña de vacaciones del padre William. Un refugio particular lejos de la parroquia de Oak Forest. Un informe policial hace referencia a 2 personas del sexo masculino que tras pasar la noche en la cabaña denunciaron haber sido violados por el padre William. En aquella época yo tenía una casita en el campo y había un grupo que me visitaba. ¿Un grupo de qué? Un grupo de adolescentes. Y 2 de ellos bebieron. Y yo no hice nada para detenerles. Me acerqué a uno de ellos, aunque no llegué a hacerle nada, pero lo intenté. El otro tenía unos 15 años. Yo le masturbé y... bueno, él lo denunció a la policía. Los muchachos de los que el padre William habla solo tenían 12 y 13 años de edad. Uno denunció que le había encerrado en una habitación y que le había violado analmente durante 20 minutos. Ralph Pilot fue el policía encargado de las investigaciones en Oak Forest. Pilot trabajó durante toda la noche en su informe y se lo entregó al jefe Alvin Lexow a las 5 de la mañana. Media hora más tarde, 2 sacerdotes de la Archidiócesis de Chicago se presentaron en el departamento de policía de Oak Forest. Me han dicho que después de aquella visita de los sacerdotes, el informe de Pilot desapareció. Las autoridades eclesiásticas prometieron a los padres de los muchachos que el padre William jamás volvería a trabajar con menores. En noviembre volví para asistir a una especie de juicio en el condado de Putnam, donde tenía la casita de campo. En primer lugar, la vista fue a puerta cerrada. El juez me dijo, póngase en tratamiento. Y se acabó, eso fue todo. Eso fue todo. El informe había desaparecido de los archivos policiales, pero Pilot se había quedado con una copia y me permitió echar un vistazo. El informe señala que uno de los muchachos también sufrió abusos durante el viaje hacia la cabaña del padre William. El sacerdote jamás fue procesado. Por el contrario, le obligaron a someterse a un tratamiento por depresión durante 6 meses y luego le enviaron a otras 6 parroquias. La Iglesia dio al padre William su último destino parroquial a finales de los años 80. Se le encomendó la pastoral juvenil, a pesar de que la Iglesia sabía que él era un peligro para los menores. Este es un comportamiento criminal. No se trata de algo sin importancia. Por cosas así, cualquier hombre normal sería condenado a 20 años de prisión. Esa es la pena por abusar sexualmente de menores.